Bien, volvemos con las conversaciones. Eh, dicho que teníamos un ciclo de 4 charlas. La segunda, que es la de la más importante de la técnica, la dividimos en 3 partes. Por eso hoy es la segunda parte. En la primera parte tratamos la técnica básica y por qué no hay una sola técnica. Eh, Estuvimos hablando de que la técnica básica eh, vamos a abordar los movimientos de los golpes y los desplazamientos. La técnica básica vendría a ser la eficiencia de los movimientos de los golpes y el camino hacia y desde la pelota. Vamos a hacer un pequeño repasito diciendo que los fundamentos técnicos del movimiento son la posición del cuerpo y la empuñadura, que son los dos temas que ya tratamos. La trayectoria de la raqueta específicamente, el movimiento de las partes del cuerpo y la entrada de la raqueta en la pelota. ¿Sí? Habíamos hablado de que teníamos un cuerpo que era asimétrico, a pesar de que le veíamos bastante asimetría, tenía diferentes habilidades para escuchar, para ver, para la mano, el pie de apoyo, el pie dinámico, la cadera, todo se movía de manera diferente y entonces todos los cuerpos eran diferentes, por eso las técnicas eran diferentes. Habíamos mostrado unas técnicas de jugadores de básquetbol. Aquí vemos un jugador homogéneo como Kobe Bryant, que es mano hábil derecha y ojo dominante derecho. Entonces él se pone a 45 grados para tirar un tiro libre con los pies, cuando del otro lado hay una foto de un jugador que tiene el ojo dominante izquierdo. También es derecho, pero tiene ojo dominante izquierdo. Por lo tanto, está viendo con el ojo izquierdo. Lo mismo pasa, digamos, en los otros deportes, ¿no es cierto? Por lo tanto, no corremos igual para un lado, no corremos igual para el otro, porque para el lado que tenemos la raqueta, para el lado que tenemos el ojo dominante, para el lado que tenemos el pie de apoyo o el pie hábil, no es lo mismo. Un jugador homogéneo, decíamos que podía jugar con revés a una mano, porque la mano hábil y el ojo dominante del mismo lado. Eso era un jugador homogéneo, ¿no es cierto? Entonces puede jugar con revés a una mano, como Federer aquí, y puede tener la posición cerrada de espaldas. ¿Sí? Lo vi bien acá, lo vimos en estas dos fotos preparando, vemos cómo está de espalda totalmente, donde tiene que llevar el brazo derecho para atrás. Todo esto está en la charla anterior, un poquito más detallado. La posición, hablamos de que la posición, dependiendo del lugar de la cancha donde estaba, iba a variar, o sea, iba a variar si el jugador el mismo jugador pegaba abierto desde la derecha o si se invertía y pegaba desde la izquierda con el mismo tiro. Lo mismo pasaba si el jugador pegaba más atrás o más adelante en la cancha, las posiciones iban a ser diferentes de los pies. Y también hablamos de que la posición iba a depender del ojo y de la vista para poder ver la pelota que recibías. Por lo tanto, un jugador homogéneo, cuando jugaba el golpe de derecha, hay que pegarlo mucho más de frente, incluso muy de frente cuando lo abrían. Eh, el jugador homogéneo también podía pegar revés a una mano, como dijimos. Cuando hablamos de la empuñadura, que era el segundo punto, hablamos de que la empuñadura dependía del punto del impacto y del punto y el punto del impacto de la posición del cuerpo. O sea, estaba todo relacionado, ¿no es cierto? La posición del cuerpo iba a mostrarnos cuál era el punto del impacto y el punto del impacto nos iba a mostrar la empuñadura. Esos dos primeros puntos son los que tratamos al principio y acá tenemos algunos ejemplos. Habíamos puesto esta figura, que era esta imagen donde está la empuñadura de Berazategui, que está pegando con una posición este, muy cerrada, el agarre muy cerrado. Fíjense que tiene la falange de los dedos anular y mayor arriba de la empuñadura. El brazo lo tiene encogido, no tiene el brazo estirado. Y le pega muy adelante a la pelota. ¿Sí? Fíjense que le pega por aquí, donde acabamos de mostrar que le pega. ¿Sí? Aquí. Bien. Nadal, que le pega con el brazo un poquito más atrás,
y con una empuñadura que es del oeste, digamos, como que tiene las uñas arriba del grip, no tiene las falanges, sino que tiene las uñas un poquito más abiertas, ¿sí? Entonces ese es el agarre. Aquí es donde pega Nadal, ¿sí? En la parte naranja que estoy mostrando. Del potro, ¿sí? Le pega mucho más abajo, con el brazo más estirado, más tarde, ¿sí? Y tiene el agarre Inster, fíjense que no tiene las uñas arriba, ya tiene la mano arriba o el pulgar, ¿sí? Entonces él pega un poquito más atrás, ¿sí? Acá, pega del potro, ¿tá? Porque tiene empuñadura de left. Bien, este sería Djokovic, donde vemos el brazo como lo tiene, ¿sí? No lo tiene estirado y tiene el agarre con las uñas arriba, un agarre parecido al de Nadal. Si el revés a una mano, Tsitsipas, que tiene ojo dominante derecho también, pero fíjense que el agarre es Inster, ¿bien? La pelota le pega bastante abajo, a la altura de la cintura, no le pega a la altura de los hombros, o a la altura de la pera, que es la altura que yo marqué ahí, la altura de la barbilla. Tiene agarre índice con el nudillo arriba. ¿Está bien? El nudillo del dedo índice arriba. Empuñadura Inster o del este. Bien, Gaudio, ¿sí? Mostrábamos que tiene un agarre western, la falange proximal, digamos, la falange más cercana a la mano del índice la tiene arriba, no tiene el nudillo, sino que tiene la falange, es más cerrada la empuñadura. En este punto va a ser el punto donde se va a encontrar la pelota con la raqueta, más o menos, que es mucho más cerca de la barbilla, se pega mucho más arriba. Y también es que sea una mano, usan dos empuñaduras diferentes, se pone un poco más cerrado Gaudio que Tsitsipas, y sin embargo son dos reveses muy buenos, ¿no? Y aquí tenemos las empuñaduras de dos manos, donde tenemos el revés a dos manos de Serena Williams, que tiene el agarre Inster de derecha en la mano derecha y Inster de derecha en la mano izquierda. Ambos brazos están flexionados, formando un rombo con los hombros, y el hombro derecho más abajo que el izquierdo, ¿sí? ¿Lo ven? Y los dos agarres Inster, fíjense que tiene, mostrándonos hacia el lado nuestro, el dorso de la mano derecha y la palma de la mano izquierda. En cambio, Yarapova también nos está mostrando la palma de la mano izquierda, pero ya no tiene el dorso de la mano, sino que tiene las falanges mostrándonos a nosotros. ¿Eso qué significa? Que él ya tiene la mano puesta con la empuñadura de revés, Inster de revés en la mano derecha. No tiene Inster de derecha como tiene Serena Williams. Inster de revés. Ello hace que estire el brazo izquierdo mucho más y el brazo derecho flexionado, ¿sí? Y fíjense, los hombros de Serena están uno arriba y uno abajo y estos están casi a la misma línea. Kerber revesa dos manos también, pero con agarre continental en las dos manos. Y los dos brazos estirados. Son tres reveses de dos manos diferentes. Habíamos hablado de los dos primeros fundamentos técnicos y ahora vamos a trabajar específicamente de la trayectoria de la raqueta, ¿sí? La trayectoria de la raqueta específicamente debe ser muy precisa, debe llegar en el momento correcto, al punto del impacto, ¿no? Recordemos que el tenis es un juego de alta precisión, que debemos llegar justo con el cuerpo y con la mano. De nada sirve llegar bien con el cuerpo, acomodarnos bien, acomodar bien el cuerpo, tener bien agarrada la raqueta, pero llegar a destiempo con la raqueta. Aunque le parezca mentira, hay jugadores que esto, que parece tan simple, lo fallan. Jugadores bastante experimentados. Llegan bien con la raqueta y con el cuerpo, pero llegan tarde con la raqueta. Con la empuñadura y con el cuerpo y llegan tarde. Este preciso movimiento dependerá de la experiencia y también de la técnica del jugador, ¿sí? También depende muchísimo de dos capacidades físicas que son la fuerza, muy condicionante de la precisión,
Y la coordinación, sin duda, la coordinación óculo-manual, en este caso, es trascendente para la precisión. La trayectoria de la raqueta debe ser lo más larga posible. La trayectoria de la raqueta debe ser, para que acelere, debe ser lo más larga posible, Ya que uno de los picantes que tiene que tener el golpe es pegarle fuerte a la pelota, ¿no es cierto? Recuerdo que John hablaba de que si el movimiento era demasiado largo para ser coordinado, eh, es necesario acelerar un poco, bajar otro poco y luego acelerar. Eso nosotros lo hacemos en el saque generalmente. Yo recuerdo que antiguamente había un movimiento de saque que era todo continuo. Entonces él nos mostraba unos movimientos que habían estudiado de lanzadores de martillo, donde los lanzadores de martillo hacen un movimiento bastante largo, y él lo comparaba con el movimiento del saque. Él decía que ese movimiento de martillo ellos bajaban un poquito la velocidad a mitad de camino. Hay un detalle en la frase esta que es que el movimiento tiene que ser lo más largo posible. La palabra posible es el detalle, ya que no podemos hacer un movimiento más largo de lo posible, porque llegaríamos tarde. Entonces, si necesitamos golpear la pelota antes, lo haremos con un backswing un poco más corto, al que estamos acostumbrados normalmente. O si tenemos un jugador en la red, terminaremos con un backswing más corto. ¿Está bien? Si, por ejemplo, podemos tener una pelota cerca de la red y acercarnos muy lenta y acercarnos moviendo un poco más la mano de la raqueta para acelerarla más. O sea, son todas cosas que nos van a dar para hacer el movimiento más largo posible. El movimiento debe ser fluido, más aceleración cuanto más fluido sea, y mejora la precisión también. Para eso debemos mantener el cuerpo relajado, mejor dicho, con la tensión exacta. También esto va a depender de la experiencia. Los jugadores con más experiencia van a tener el cuerpo más relajado y el movimiento más fluido. Bien, entonces hemos explicado un movimiento que genere más aceleración desde la biomecánica, y esto nos lleva a que en realidad estamos tratando el tema de la biomecánica, ¿no es cierto? ¿Qué es la biomecánica? La biomecánica es el uso de las leyes de la física, como esto que hablábamos de tratar de tener más espacio de movimiento para poder acelerar más, o sea, lograr una mejor, con la misma aceleración, lograr una mayor velocidad se va a lograr en un movimiento más largo. La biomecánica es el uso de las leyes de la física en los movimientos deportivos. ¿Sí? Como vimos, no hay una sola técnica, ¿no es cierto? Sino algunas recomendaciones comunes para algunos biotipos iguales, o algunas mecánicas que sí son reconocidas por todos como que son buenas. Por esta razón, hay un concepto que es el sistema analítico técnico, que nos indica 7 puntos que sí son comunes del movimiento del cuerpo y de la raqueta, que influyen positivamente en la técnica de los golpes. Esos 5 de ellos, uno es el largo del movimiento de la raqueta, que es el que hablamos antes. 5 de ellos nos dan poder a los tiros, nos dan más poder, nos dan velocidad a los golpes, nos potencian los golpes. Los otros, o sea, 2 de ellos, nos dan más control al tiro. Bien, entonces, ¿cuáles son estos 5 elementos que potencian los golpes o que controlan los golpes, que son comunes en la biomecánica?
Los que potencian los golpes son la longitud del movimiento de la raqueta, que ya la hablamos de ello, la inercia, que sería el peso del cuerpo hacia la pelota, la oposición es lo que le llamamos a la fuerza que hacemos contra el piso con la flexión de las piernas, el torque, que es la rotación, digamos, de la cadera y donde el movimiento angular de la raqueta, y la cadena cinemática. La cadena cinemática que vendría a ser cómo, en qué orden se tienen que mover cada una de las cosas, digamos, en qué orden se mueven cada una de ellas, cada una de las partes del cuerpo y la raqueta. Los que provocan control son el balance, el equilibrio, ¿sí? Así sea dinámico o estático, pero el equilibrio, en fin, y el momentum, que el momentum es una forma de llamar a lo que sería la relación entre, eh, entre la velocidad de traslación de la pelota y la velocidad de rotación de la pelota. La mecánica también, la biomecánica también la podemos encontrar, quizás si la buscan en internet, o van a encontrar como el término, como con la sigla biomec, que es una síntesis, una abreviación, donde ponen la palabra balance con la B, la inercia con la I, la oposición como, ¿sí? Entonces, la energía elástica le ponen al torque y al longitud de la raqueta, y a la cadena cinemática, estos 7 puntos lo convierten en 6. ¿Cómo trataremos cada uno de ellos? Bueno, el movimiento de las partes del cuerpo, que era lo que nosotros, el cuarto punto que a nosotros nos acontecía, porque nosotros hablamos de la posición del cuerpo, de las empuñaduras, de cómo agarrar la raqueta, del movimiento de la raqueta y de cómo va a mover el cuerpo, es la cuarta, y la quinta, que es la entrada en la pelota, cómo entra la raqueta en la pelota. Eso es solamente el momentum, y el movimiento de las partes del cuerpo vendría a ser lo que sería la longitud, perdón, la inercia, la oposición, el torque, la cadena cinemática y el balance. Ahí no va la longitud del movimiento de la raqueta, eso está mal. Vamos a tratar la inercia, vamos a tratar la oposición, vamos a tratar el torque, vamos a tratar la cadena cinemática. Eso va a ser en la próxima charla. Así que un abrazo grande y un saludo al balance también. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.